Vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos, Señor. Gracias porque podemos el día de hoy cantarte, Señor, podemos estudiar tu palabra y te ruego, Señor, te rogamos que analices nuestros corazones, que nos des convencimiento, Señor, y que el día de hoy podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ahora, naturalmente, hermanos, cuando nos acercamos a Navidad, y lo que generalmente hemos hecho es que tenemos un mensaje especial navideño, ¿no? Hablamos acerca del nacimiento de Jesucristo, pero esta semana desde el lunes había estado pensando, porque inicialmente iba hoy a estar en la iglesia en Toluca, y le iba a decir al hermano que iba a compartir un mensaje navideño, ¿no? Que pusiéramos una pausa en nuestro estudio de Mateo. Pero pensaba en esta práctica que tenemos muchos de cuando se acerca al final del año de reflexionar, y después de que leí el capítulo dije que es bastante conveniente que podamos seguir y el día de hoy leer esto. Fíjense que cuando termina, porque este que vamos a leer el día de hoy es el último de los sermones o de las predicaciones que se tienen, predicaciones o sermones públicos que se tienen registrado de Jesucristo. Esa fue la última registrada, pública. Y de tantos temas que pudo haber hablado Jesús, eligió no hablar acerca de la salvación, no hablar acerca del amor, sino fue un mensaje meramente o plenamente confrontativo en contra de los religiosos. Y si algo tenemos mucho en esta temporada, es aquellos religiosos que celebran o celebramos a veces a un Jesús que no conocemos, ¿no? Y cuando estuvimos leyendo el libro de Josué, vemos que al final del libro de Josué, y tiene muchas similitudes con el capítulo 23 de Mateo, realmente lo que hace es confrontar acerca de malas prácticas. Cuando nosotros vemos en uno de los últimos sermones de Pablo a los de Éfeso, es exactamente lo mismo. Bueno, para no darle tantas vueltas, vamos al capítulo 23 y me gustaría que comenzáramos a leer. ¿Alguien me podría ayudar a leer del versículo 1 al versículo 6? Cuando estaba en la universidad, ahorita recordé, ya me siento viejo con eso, pero tenía en el primer año de la universidad una camionetita Renault del año 72, era un Renault R12, Routier. Y fue en esa época que salieron estas películas de Rápido y Furioso, ¿no? Y era una camioneta viejita que le daba yo una vida para la pobre, pero de repente salen todas estas películas, y a lo mejor nunca lo quise reconocer hasta ese momento, pero poniéndole lucecitas abajo y stickers a los lados, sentías que iba más rápido, no sé por qué. Y recuerdo que así la traía, le puse unas luces abajo, le cambié los pedales. Circulaba a los mismos 80 kilómetros por hora que siempre daba, pero yo ya sentía que iba volando, ¿no? Y es curioso que esta idea que a veces podemos tener, que cambiando lo externo puede modificar el interior, pero debajo del cofre seguía teniendo un motor 4 cilindros de a lo mejor que 20 caballos de fuerza y no cambiaba en nada. Cuando leemos este mensaje, y me gustaría que pudiéramos reflexionar, ¿por qué Jesús era tan duro con los fariseos? O sea, ¿cuál era el rollo que traía él con los fariseos? A veces podríamos hasta incluso llegar a pensar que nada más le gustaba hacerlos enojar o tenía algo personal con ellos, pero el asunto de Jesús con los fariseos era lo siguiente. Quiero que podamos el día de hoy reflexionar. Para las personas del pueblo, ¿quiénes eran los referentes de una verdadera religión? Los fariseos. Ellos eran el referente de una verdadera religión o verdaderos hombres de Dios. Ahora, las personas que no conocen de Dios y que han escuchado o que saben que tú conoces de Dios, de alguna forma para ellos, ¿quién es el referente de una vida con Dios? Pues tú. Ahora, si lo que hacemos es lo mismo que ahorita les platicaba, que nada nos ponemos unas lucecitas y unos stickers y pensamos que eso va a modificar nuestra vida espiritual, no solamente nos echa a perder a nosotros, sino los echa a perder a los demás. Y ese es el asunto que Jesús tenía con los fariseos, que ellos, al ser el referente de una vida espiritual, las personas los veían y pensaban, así se ve un hombre de Dios, los imitaban o
decían, bueno, si hago esto o lo otro que ellos hacen, entonces voy a estar con Dios bien. Y el problema era eso, que ellos no estaban bien con Dios. Y nosotros leemos aquí que dice en la cátedra de Moisés, en el asiento de la ley, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que los digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y estas últimas 3 semanas que hemos estado viendo capítulo 20, desde el 20 hasta ahorita el 23, hemos estado hablando de la importancia de que haya frutos en nuestra vida. Y el problema con ellos no era lo que decían o enseñaban, porque lo sabían. El problema es cómo se conducían. Entonces el problema no era la doctrina, sino el problema era la conducta, que esa doctrina no había modificado. Y ese puede ser el problema con muchos de nosotros. Ahora, este capítulo realmente lo que va a hacer es un análisis del pecado, los efectos del pecado y cómo podemos llegar a engañarnos. Pecado, la palabra griega amartia, de ahí toma su nombre esta rama de la teología, amartiología. Y uno dirá, bueno, ¿por qué estudiar acerca del pecado? Esto es exactamente lo que está haciendo aquí Jesús, un análisis del pecado de los hombres. Y esto es lo que estuvimos viendo por lo menos los últimos 4 capítulos, que los llevaba a saberse pecadores y entonces a buscar una solución. Y ese era el problema con los fariseos, que el hacer ciertas cosas como tener estas cajitas, las filacterías o los flecos, los hacía sentir bien. ¿Qué eran estas cosas o estas ondas de las filacterías? Es que ellos, basados Deuteronomio, cuando decía que vas a llevar la palabra y la podrás en tu frente, en tu mano derecha, ellos dijeron, bueno, la forma en la que tenemos que guardar la palabra es conseguirnos una cajita, meter unos rollos chiquitos de la ley y amarrárnoslas, y con eso estamos cumpliendo la ley. Y lo mismo aquí. Y unos decían, bueno, yo voy a ser mucho más espiritual y la caja no va a ser chiquita, sino va a ser grandota, y se veía aquí una cosa en sus frentes y una cosa aquí como un reloj grandotote, y pensaban que eso estaba bien, y realmente pensaban que estaba bien. Y nosotros podemos decir, ay, pues qué ilógico. Pero muchas veces tenemos este tipo de mismas prácticas externas que nos hacen pensar que con eso estamos bien, pero no es así. Y el problema es que los que tenemos familia, como padres o como cabezas de hogar, somos el referente de una vida cristiana. Los que tenemos vecinos o familiares que saben que somos cristianos, de alguna forma somos los referentes. Y ese es el problema que Dios tiene con esta situación. Porque los demás van a decir, bueno, es que él dice que es cristiano y hace esto. Y no sé si tú has escuchado eso. Personas que dicen, es que yo no quiero saber nada de los cristianos, porque tenía unos vecinos cristianos y hacían esto y lo otro. Y es verdad. Su referente de una vida espiritual eran ellos y fallaron. Y muchas veces caemos en ese pretexto de decir, es que no son las personas, es Cristo, siga a Cristo. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la conducta de Pablo, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es una excusa muy pobre decir, no me veas a mí, ve a Cristo. Es una excusa para decir, yo soy un desastre y vivo como un desastre y no tengo ni la intención de que Cristo modifique mi vida, por eso ve a Cristo, para que yo pueda seguir haciendo lo que se me da la gana. Y este es el asunto con los fariseos, que tenían prácticas que los hacían sentir bien, pero eran tonterías, porque no cambiaban en nada su vida espiritual. Entonces, aquí les dice, todo lo que les enseñen, porque está enseñándoselos de la ley, háganlo. El problema es que no imiten sus acciones. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿qué acciones? Y ahorita las va a decir. Primero, antes hacen todas sus obras para ser vistos. Y si te gusta anotar, te animaré a que pusieras ahí porque se va a repetir la palabra hipocresía. Ya estuvimos viendo Mateo capítulo 5, que hablaba acerca de oración hipócrita, el dar, ofrendar o diezmar hipócritamente, el ayuno hipócrita. Dice, ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, que era pues maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros,
porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Alguien puede leer el versículo 12? Ok. Entonces, hasta aquí Jesús hablando con todas las personas que se habían reunido, y seguramente había fariseos por ahí, les está diciendo lo siguiente. El problema, o sea, acuérdense, el problema no era tanto la palabra maestro, la palabra padre, el problema era lo que producían ellos, esa sensación de espiritualidad. El problema no eran las cajitas o los flecos, el problema era la sensación de comodidad que les daba de espiritualidad. Y dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahorita vamos a regresar a estos versículos. Vamos a leer en el 13, 14, 15, 16, 23, 25, por si lo está subrayando, y 27 y 29. Jesús va a decir, ay de vosotros. Va a hablar acerca de ciertas conductas en específica, que vamos el día de hoy a buscar hacer esa comparación. Interesantemente están relacionadas con Mateo capítulo 5, las beatitudes o las bienaventuranzas. ¿Quién se acuerda de la primera? ¿Bienaventurados los qué? Los pobres de espíritu. ¿Por qué? Ok. Espero que hayan dicho lo que dice. Vamos a ver el primero. ¿Alguien puede leer versículo número 13? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y dice, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni entran los demás. ¿Cuál es la característica de la que estamos hablando aquí? La pobreza de espíritu. Cuando estudiamos Mateo capítulo 5 decía el saberse y el entenderse pecadores, el sentirse necesitados de Cristo. Y eso es algo sumamente importante, hermanos, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios bajo la premisa de que estamos bien con Dios, será difícil que encontremos en Él algo, porque hemos decidido no necesitarlo. Nos acercamos porque Él necesita de nuestras ofrendas, necesita de nuestra asistencia, pobrecito está solo ahí en la iglesia, no hay nadie que le hable en Navidad, pero necesitamos de Él. Los que nos han acompañado a Atlisco, estamos estudiando Primera de Juan, y dice, si tú dices que no tienes pecado, mientes y lo haces a Él mentiroso. Y la primera parte de Juan nos está describiendo la mentira, que es decir que andas en luz mientras vives en pecado, pero capítulo 2 nos muestra la penosa realidad de que a pesar de que estamos buscando permanecer en luz, existe pecado en nuestra vida. Y dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero tenemos pecado y por eso necesitamos al Padre y necesitamos al abogado que es Cristo. Y cuando nosotros llegamos aquí, vemos que estos hipócritas, estos escribas y estos fariseos habían cerrado el reino de los cielos a los que estaban escuchándolos y se lo habían cerrado a ellos mismos, diciéndoles, mientras ustedes hagan esto, van a estar bien. Hermanos, celebrar la Navidad nos salva. Espero que todos lo sepamos. Poner arbolito nos salva. Casos extremos, que te pongas a mecer al niño Jesús, nos salva. Una oración, la oración del pecador por sí misma, nos salva. La salvación es un acto de fe en Cristo Jesús, pero que tiene y requiere de nosotros, necesariamente, como hemos visto los últimos capítulos, frutos. Y el problema con ellos es que pensaban que estaban bien siendo religiosos. Hermanos, a mí me preocuparía mucho que después de tantos años yo, de haber enseñado, darme cuenta que piense que esas obras me van a salvar. Que haber predicado cada domingo, cada martes, cada lunes, que eso me va a salvar. Que con eso estoy bien con Dios. Y necesitas tú, si vas a hacer un análisis de ti, y te animo que lo hicieras este fin de año, Pablo, vamos al final de 2 de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia caracterizada por demostración
de dones, de milagros. Era una iglesia que tenía bastante, pero Pablo trata varios temas con ellos. Había pecado, había pues envidias y cosas de estas. Y quiero que notes cómo llega al capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 13, terminando Corintios. Después de tratar todo el pecado, los problemas que habían, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo, otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros y no es poderoso en vosotros, porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero vivimos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces el versículo 5, y te animo que lo puedas subrayar, Pablo llega al final y les dice: oigan, les animo a que piensen, ¿son salvos? O sea, ya después de todo preguntarnos acerca de eso, pregúntense si son salvos. Porque los frutos que ustedes están dando no son de una persona que ni siquiera se haya acercado a Cristo a través de la fe. Y este es un asunto que necesitamos hacernos y que los fariseos, hermanos, estaban renuentes a hacer. Ellos, por la ley, por sus tradiciones, por su vestimenta, por sus cajitas, por sus flecos, por trabajar en la iglesia, pensaban que estaban bien. Y a pesar de que Jesús los estaba confrontando, a pesar de que Jesús quería que como que reaccionaran, ellos habían cerrado su corazón a la posibilidad de que no eran salvos, que no tenían parte con Dios. Y hermanos, nosotros necesitamos analizar nuestra vida. Si somos salvos, qué bueno. Pero si esa salvación la hemos descuidado en este sentido, en vivir una vida meramente religiosa, sin buscar al autor de la salvación, que este era el asunto con otros. Vemos a Nicodemo, ¿te acuerdas? Él se acerca a Jesús, él quería saber qué onda con esto, pero él no lo entendía. Y podemos pensar, o por ejemplo recordar a un joven rico, que era un hombre que guardaba la ley, pero que no estaba dispuesto a seguirle cuando tocaban su riqueza. Y puede ser que haya alguna área en tu vida en la que tú digas: esto no me gustaría que Dios lo tocara, y por eso vives una vida pobre en espíritu. Entonces, primera cosa, hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Muy, muy práctico. Las personas que te conocen y que saben eres cristiano, eres tú un referente para ellos de lo que es una vida de fe. Pero si tú no empiezas a ver el pecado como lo que es muerte y a expresar y a caminar en una vida que anhele de Cristo para quitar eso de ti, estás cerrando para ti el reino de los cielos y estás cerrándoselo a los que quieran acercarse, porque te van a ver y van a decir: pero él vive igual, ella vive igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Unas horas los domingos? Y si para ti esa es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, unas horas los domingos, hermano, piénsalo. Piensa qué estás haciendo. Y sabes, puede ser que estés cometiendo esto, cerrar el reino de los cielos para personas que están en búsqueda, que están necesitados. Segunda cosa, versículo 14. Ay de vosotros y escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuál es la segunda beatitud que vemos? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Y nosotros leíamos esa ocasión que cuando nosotros nos sabemos pecadores y llegamos a este punto del quebrantamiento, entonces somos consolados por Cristo, como lo dice Corintios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que son quebrantadas por Cristo, reconocen su pecado y se topan con personas que se dicen cristianas, que lo único que ven en los otros
es un posible miembro. Y esto es algo que tenemos que ver como iglesia. Las personas, cuando hacemos evangelismo, el punto no es que vengan a la iglesia. Ese nunca es el punto. El punto es que vengan a Cristo. No necesitamos miembros. No necesitamos personas que ayuden o que sirvan. Eso no se necesita. Se necesita que vengan a Cristo. Pero muchos ven el quebrantamiento como una oportunidad como miembros. Y eso es lo que hacían los fariseos. Llegaban a las casas de las viudas, hacían largas oraciones a cambio de dinero, a cambio de bienes. Y esto no debe de ser así. Y tenemos que tener mucho cuidado si nuestra razón de evangelismo es miembros. Y muchos dirán, bueno, es que a mí que me afecta que vayan o no. Qué bueno que no te afecte. Pero si tú de alguna forma satisface tu ego el decir, ¿cómo me ha pasado? Como lo he escuchado, como posiblemente lo has escuchado. Personas que ya dicen, por la gloria o por la gracia de Dios, hoy le prediqué a 100 personas, ¿no? Y todos, ay, no manches, qué chido, ¿no? Y eso que dijiste, ¿por qué lo dijiste? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir como bien espiritualmente? ¿Salva a tu familia? ¿Cómo se comportan tus hijos? Porque alcanzaste a 100, pero tus hijos se están perdiendo, no hay congruencia. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado que si alguien llega al quebrantamiento es para ser consolado por Cristo. Otra cosa, padres y madres, y pasa más con las mamás. Si Dios está quebrantando a tus hijos, no te metas. Si Dios está quebrantando a tus hijos, no te metas. Deja que Dios concluya la obra con ellos y que Él mismo los consuele. Porque si tú como padre o como madre, como hermano, metes tus manos, no se cumple el propósito de que encuentren fastidio en esta vida y que volteen a ver a Dios. Y muchas veces como congregación podemos interferir en este proceso en el que Dios está tratando con alguien, acercándonos y decir, pues no te preocupes, hermano, pues realmente no estás tan mal, realmente nada más échale ganitas. Y entonces todo lo que ya estaba haciendo Dios en su corazón por nuestra insensatez, hacemos que el hermano tenga que volver a pasar por el mismo proceso. ¿Por qué? Porque Dios está quebrantándolo. Pero el que es Padre de toda consolación y Dios de misericordia, le iba a consolar. Pero nosotros hemos metido las manos. Entonces, acuérdate, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Cuidémonos de ser estos fariseos y escribas hipócritas, o que interferimos en lo que Dios está haciendo, o que buscamos un beneficio de esto. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente hipócritas, porque devoráis las casas. No sé, ya lo leímos, perdón. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Perdón, que vosotros. ¿Cuál es la tercera beatitud? Bienaventurados los que mansos, ¿sí? Porque de ellos es la tierra. Y lo que está describiendo aquí, existían varios tipos de proselo de conversos, personas que venían al judaísmo, que querían judaizar, pero que no habían pasado por el rito de la circuncisión, entonces no podían ofrecer sacrificios. Pero había unos que eran completamente judaizantes y que habían pasado por el rito de la circuncisión, y entonces ellos podían entrar al templo. Están hablando de estos. Entonces ellos, dice que iban hasta lo último para poder encontrar a una nueva persona, pero después cuando venían, lo hacían peor que ellos. ¿Por qué? Piensa en esto. Si tú, si yo, si nosotros como iglesia vivimos un evangelio, una vida de creyentes ligera, y andamos predicando por ahí, y después ven la forma en la que vivimos y se acostumbran a ella, van a caer en la condenación de seguir en sus pecados, y la segunda más peligrosa, de pensar que son salvos. Y eso es algo terrible. Y eso es un gran problema con el evangelismo actual, con los ministerios enfocados al evangelismo, que en el caso de algunos, al ser para eclesiásticos, el no rendir cuentas a nadie, están llenos de pecado, pero se sienten bien
Porque yo incluso he escuchado a algunos ministerios que se dedican al evangelismo decir, nosotros no somos como esas vacas gordas de la iglesia que nada más para ellos y no van a predicar. Pero los ves, no se reúnen, están llenos de pecado, pero se sienten bien predicando. Y sí, Dios puede usar hasta las piedras, pero ¿qué cuentas vamos a entregar? Y el problema es que cuando personas vienen de una vida pecaminosa, llegan a lugares como esos, con tintes de espiritualidad, se sienten bien, porque dicen, yo ya me convertí, yo ya soy cristiano, pero realmente están llenos de pecado. Y aquí dice, ay de vosotros hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Era algo horrible lo que les está diciendo. Y el asunto aquí es, en la tercera beatitud que nosotros vemos, es bienaventurados los mansos. Y aquí está hablando acerca de poder bajo control, eso es lo que es mansedumbre. El poder poner nuestra vida bajo el control de Dios. Y si tu vida está bajo tu control, entonces lo único que vas a hacer con las personas que tú vas a buscarlos es ponerlos bajo tu control y no bajo el control de Dios. Y con eso lo único que los haces es peor que tú. Y si como iglesia, si como creyentes no hemos nosotros, miren hermanos, si tú y si yo no hemos rendido nuestra vida a Cristo en todas las áreas, no estamos buscándolo realmente, y nos gusta decir, vente a mi iglesia, mira, está bueno el ambiente, el café está rico aunque le echen poca leche y lo diluyan, pero está bueno, ¿no? Pero llegan a ti, llegan acá y nos ven o nos conocen conduciéndonos de una vida que no corresponde a la piedad y a la fe. Lo que vamos a hacer es convencerlos o participar en convencerlos, porque esa es la obra del enemigo, de que haciendo ciertas obras externas pueden estar bien con Dios y que no importa el arrepentimiento. Tengamos cuidado con eso. Siguiente, dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y lo que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y uno dice, ya me revolví. Básicamente lo que está diciendo es que crean estándares de justicia acomodados a su forma, ¿no? Es decir, esto no es tanto pecado. Había una persona que se decía pastor y que cuando fue descubierto en pecado, él había andado con varias jovencitas teniendo relaciones. Y él decía, la forma en la que él lo concebía, según él decía esto, es que yo no estoy en adulterio, porque mi esposa ya murió y ella es una jovencita y no estamos casados, entonces no es adulterio. Pero tampoco es fornicación, porque como al yo ser viudo, entonces ya no aplica lo de fornicación, entonces no tengo pecado. Y tú dices, eso es una tontería, pero él se lo creía. Y se los hacía creer a las jovencitas con las que se metía. Básicamente es esto. El crear diferentes estándares de justicia y decir, es que dependiendo cómo lo ves, o es que eso no aplica a mí. O los clásicos, ¿no? Los jóvenes que vienen con una historia de por qué ellos sí se pueden casar con alguien no cristiano. Y me dice, ¿usted qué piensa, pastor? Yo creo que cuando ven mi cara ya mejor ya no me siguen preguntando, ¿no? Pero es eso, a veces pensamos, ¿por qué el pecado no aplica a nuestra vida? ¿Por qué para nosotros no sería tan pecado? Y la cuarta, aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te acuerdas? ¿Por qué dice? Porque serán saciados. Y cuando leíamos esta bienaventuranza, describía que no es ser saciados que vamos a encontrar justicia social, sino que la justicia que es de Cristo Jesús va a ser imputada a nosotros. Cuando llegamos a ese punto de decir, Dios, quita mi pecado,
Dios, quita mi mal proceder. Cuando realmente te sientes confrontado por tu pecado y por tu mala manera de andar, y dices, Dios, quiero que tu justicia me revista. Y entonces dice, bienaventurado que llegues a ese punto. Vas a ser saciado de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Lo puede leer alguien, por favor? Nuevamente, versículo. Tengamos muy presente esto el día de hoy. Sé que muchos vienen de iglesias, de diferentes iglesias, y llegaron aquí escuchando bastante esto. Personas que se decían que por ser el ungido de Dios, ellos podían hacer esto o lo otro, lo cual es una tontería porque ni son los ungidos de Dios, ni eso les da permiso para pecar. Tengamos cuidado de caer en esa tonta trampa, absurdo, de querer pensar que podemos pecar por alguna cosa, ¿no? Como a veces cuando llegamos a cierta edad que decimos a los niños, ¿no? Es que ustedes no puedan ver esta película porque tiene cosas feas, ¿no? Y los niños nos preguntan, ¿y tú por qué sí? Que yo soy adulto. Yo tengo una perspectiva más amplia de la vida. No inventes. A veces hacemos esos estándares que aplican a los demás, pero no aplican a nosotros. Y entonces, cuando vienen personas a la iglesia, se empiezan a acostumbrar nuestros vecinos, nuestros hijos. Cuidado si tienes hijos, porque esta hipocresía lastima y esta hipocresía aparta a los jóvenes de Dios. Que te vean a ti diciéndote cristiano, viéndote en la iglesia, pero comportándote de una manera diferente con tu esposa o en el trabajo. Siguiente, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y la siguiente beatitud dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la siguiente, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, dice necios y ciegos, versículo 19, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? Y cuando llegamos al versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo que describían es algo que habíamos hablado, ¿no? Jesús no está descalificando ni las ofrendas ni de los diezmos. Dice, era necesario hacer lo otro sin descuidar esto. Lo que estaba diciendo es que, según ellos, por dar cosas a la iglesia, descuidaban a su familia, descuidaban a sus padres, descuidaban a sus hijos. Y entonces Jesús en otra porción le dice, ¿dónde está la misericordia? Porque andas diciendo a todas las personas, no, es que no, híjole, qué pena, no voy a poder ayudarte porque tengo que ir a la iglesia. Uy, no, es que esto se lo ofrecí a Dios. Y entonces, ¿dónde está la misericordia? Si tú ya te comprometiste a algo con Dios, pero alguien tiene necesidad, toma de lo tuyo y dáselos. Y cumple con Dios y cumple con la misericordia. Y después dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis. Bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, la siguiente dice, bienaventurados los puros, ¿de qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y aquí lo que describe es a personas que les gustaba modificar lo externo y que pensaban que eso limpiaba lo interno. Y si nosotros, no lo hacemos, pero si caemos en una situación similar, decir a la gente, tú córtate el cabello, ponte una corbata y un trajecito y ven a la iglesia y ya con eso vas a estar bien. No, eso no cambia a las personas.
porque por dentro siguen siendo los mismos pecadores mientras no se hayan acercado a Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Bienaventurados de puro corazón. ¿Te acuerdas qué es lo que dijimos que era puro? Espero que no se te haya olvidado y que nada más se sea pena de no hablar. Pero decíamos que, por ejemplo, y a esto se refería la palabra, los jabones, todos son limpios, pero no son puros. A menos que, por ejemplo, como el jabón Sote, el blanco que no tiene ni fragancia, ese es puro jabón. Y es lo mismo, hemos sido limpiados, pero la pureza habla acerca de un solo camino, decidido hacia una sola parte. Y mientras estés vacilando entre la carne, nunca vas a caminar en esa pureza de la que está hablando. Y por lo tanto, te va a ser difícil entender los caminos de Dios, escuchar su voz. Hay mucha gente que dice, es que nomás oro y no entiendo hacia dónde Dios me está llevando. Bueno, es que a lo mejor estás vacilando entre dos caminos. Estás dando lugar a tu carne y estás dando lugar a muchas otras cosas. Es como cuando haces la dieta, ¿no? Y según tú te sientes muy keto y tu carnita magra y todo eso, pero después vas y te echas una Dunkin' Donuts o una Krispy Kreme. ¿Y de dónde quedó todo eso, no? Y es lo mismo cuando tú pones en YouTube tu predicación y después le das un poquito de postre carnal a tus ojitos con cualquier otra tontería. Es exactamente lo mismo. Estamos vacilando. Y dice, porque ellos verán a Dios. La última, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en vuestras ciudades. Y vamos a una de las últimas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos, en vez de ser pacificadores, en vez de ser perseguidos por causa del reino, eran los perseguidores. Vamos a Juan, primera de Juan. Juan capítulo 2, sin embargo, versículo 8. Os escribo un mandamiento nuevo, que es verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta ahí. Y regresó a Mateo. Vuelvo a leer la última parte del 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Cuando llegué a esta parte, tuve que tenerme unos minutos ayer, porque hoy a muchísimos cristianos les gusta poner en sus perfiles de las diferentes redes sociales citas de Spurgeon, citas de Tozer, citas de Billy Graham, del que te guste, pero con sus actos niegan la eficacia de esas palabras. Les encantan poner versículos, oraciones que no se aplican en sus vidas. Como cristianos nos gusta esta apariencia de justicia, justicia que no hemos experimentado. Y saben, hermanos, el tiempo de Jesús era la última semana. Era corto el tiempo que iba a estar ahí ya. El tiempo era cerca. Y parte de lo que describe el libro de Tito, que tiene también que ver mucho con esto en capítulo 3, cuando habla acerca de la justicia,
era el asunto de el letargo de los cristianos. Y tú puedes decidir el día de hoy, hermano, este año nuevamente, de seguir viviendo una vida como medio espiritual, como medio religiosa, o una verdaderamente entregada a Dios, en la que implica sacrificio, en la que implica rendición, y en la que implica o requiere de ti arrepentimiento y cambio. O estar satisfecho con la idea y a ver qué pasa cuando llega al cielo. A ver si de pura chiripa me dice Dios. Y no estoy hablando, claro está, porque conoces, de una pérdida de la salvación. Estoy hablando de la posibilidad de ni siquiera una salvación. ¿Por qué? Porque nunca te rendiste a Cristo. Y en el caso de los que nos hemos rendido a Cristo, una vida pobre espiritual por la falta de obediencia a Él. Las personas necesitan, como dice Corintio, una iglesia que sea verdaderamente un estandarte y baluarte de la verdad, no una pobre imitación azucarada del cristianismo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de haber leído el día de hoy esto, Señor. Queremos rogarte, Dios, que nuevamente tú que conoces nuestros corazones, nuestros actos, nuestra conducta, si hemos vivido esta vida hipócrita en la que damos cierta apariencia de verdad, o como se dice, damos el gatazo de cristianos, pero no lo somos, Señor, te rogamos, perdona nuestras vidas, perdona nuestra conducta, y Señor, ayúdanos a vivir y actuar de la manera que a ti te agrada. Te bendecimos en el nombre de Dios Jesús. Amén.